Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto, qué placer nuevamente podernos encontrar a través de este medio. Estamos en la serie Aprendiendo más de la Biblia. La semana pasada vimos la primera parte del tema, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Y tomamos como base 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10. Mi nombre es Olger Molinero, soy pastor de la iglesia Gracia y Vida de Tumbaco. Antes de comenzar, quisiera leerle desde el versículo 8 hasta el versículo 10. El versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necedades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi amado hermano, la semana pasada habíamos visto, lo último que vimos fue el ejemplo de dos hombres extraordinarios del Antiguo Testamento que tuvieron muchas dificultades, muchos problemas, fueron encarcelados y pasó muchas cosas. Uno de ellos fue, como ejemplo, le pusimos a José, ¿no? Cuánto quebrantamiento, cuánto dolor, cuánto sufrimiento tuvo que pasar para poder llegar a ser lo que él fue. También vimos de Moisés, que Dios, siendo parte como hijo del faraón en el palacio, Dios les llevó 40 años al desierto para ser un humilde pastor de ovejas. Y cuando él pensaba que era un don nadie, que no iba a ser usado por Dios, incluso dice que se había olvidado de cómo hablar correctamente, seguramente el idioma hebreo. Ahí fue Dios que lo llamó para usarlo con poder por otros 40 años. A los 80 años Dios le usa de la manera más extraordinaria. Mis amados hermanos, a mí me da una tristeza tremenda cuando veo a personas que Dios les comienza a usar un poquito y se sienten pavos reales, que se creen que son los super ungidos y exigen los mejores hoteles cuando viajan, que les den las mejores ofrendas y hablan con arrogancia
como si ellos fueran superestrellas. Pero ese tipo de actitud Dios aborrece. Ante los ojos de Dios, todos somos pequeños y que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios para poder permanecer en pie. Le confieso que siempre oro al Señor que nos guarde a mí y a otros siervos para mantenernos humildes, sencillos, porque yo he entendido que esa es la llave, mi amado hermano, para que Dios nos siga usando, mi amado hermano, pero sobre todo para que el Señor nos apruebe, para que Dios nos apruebe, que es más importante que ser usado por Él. Cuando Él nos aprueba, Él nos bendice. El apóstol Pablo estaba siendo abofeteado por esta prueba para recordarle que era pequeño y aunque fuera muy usado, siguió siendo un hermano sujeto a padecimientos, sujeto a debilidades. Aunque Dios está interesado en nuestro bienestar, a largo plazo, Dios está interesado a que tenga un ministerio largo, próspero. Dios está interesado, mi amado hermano, en la salud nuestra, aún por encima de la salud de nuestro cuerpo, está interesado de nuestra alma. Él hará todo lo que sea necesario, mi amado hermano. Dios hará todo lo necesario para mantenernos humildes y sometidos a su voluntad. Así que, un consejito, un consejo. Mejor humillémonos todos humillémonos. Nosotros mismos delante de Dios debemos de estar humillados para que no tengamos que pasar por un proceso difícil que nos recuerde cuán pequeños somos. Los procesos es necesario pasar. Las pruebas es necesario que pasemos. Imagínense con Moisés. Era un príncipe, tenía todo en el palacio, pero Dios le sacó de ahí a los 40 años y le puso a pastar ovejas en el desierto. Cuando ya Moisés estaba humilde, sencillo, Dios le dio otro trabajo, otros 40 años, para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios hará lo que sea necesario, mi amado hermano, para mantenernos humildes, para mantenernos sometidos a su voluntad. Eso lo hará siempre. El tercer punto, mi amado hermano, lo tercero que vemos en este pasaje es la respuesta de Dios a la petición de Pablo. Pablo le hizo una petición y Dios le responde. El apóstol confiesa que le pidió en 3 ocasiones distintas. En el versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí el aguijón que él tenía. 3 ocasiones distintas, quizás separadas por algunos años, que le quitara a Dios aquel aguijón, aquel problema, aquel dificultad. Pero la respuesta de Dios fue, mire lo que dice el versículo 9. Y me ha dicho,
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿qué significa esta respuesta de Dios realmente? ¿Acaso a Dios no le gusta sacarnos de las pruebas? La respuesta es que toda batalla que usted y yo atravesemos tiene fecha de caducidad. Dios tiene una fecha marcada para cada situación. A veces el hombre en el momento, en el instante, quiere que eso se acabe. Pablo, un ser humano, quería que se acabe en ese instante. Pero a veces Dios hace como Lázaro. Recuerda la historia de Lázaro de Betania. Él hizo que la situación empeore para entonces glorificarse aún más. Y a veces permite que la prueba dure un tiempo más, hasta que comprendamos, hasta que analicemos la lección que Él quería enseñarnos. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? Mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La prueba que Pablo estaba soportando, todavía no era tiempo de que terminara. No era tiempo. Pero siempre Dios nos promete algo para poder, mi amado hermano, soportarla. ¿Y sabe qué es eso? La gracia de Dios. Es su gracia. Cuando hablamos de gracia, de la gracia, mi amado hermano, es ese equilibrio que Dios nos da para poder soportar esa tribulación, esa prueba, esa adversidad, con paz, con tranquilidad, con confianza, y nos da fortaleza. El Señor nos da fortaleza en el tiempo de las pruebas. No he visto, mis amados hermanos, o quizás usted sí ha visto, que hay personas que a pesar de todas las pruebas, las dificultades, siempre tienen un rostro alegre. Quizás usted ha visto, quizás yo también. A pesar de las pruebas, están alegres. Esa es la gracia de Dios. Cuando estamos alegres, cuando usted como un hijo de Dios con confianza en Él, usted se siente alegre como creyente. Hermanos, no sé cuál es la prueba que usted está atravesando ahora mismo. Tal vez le ha pedido a Dios que ya terminara el problema, pero aún continúa la dificultad. Solamente déjeme decirle que el Señor le dará a usted, me dará a mí toda la fortaleza para permanecer firmes, porque Él lo ha prometido. Mire lo que dice en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti.
Sabemos, mis amados hermanos, que muchas veces Dios no limpiará el camino. Dios no nos va a limpiar el camino. Pero ¿sabe qué? Pero nos dará un buen calzado para caminar por ese camino difícil. Pregunta, mi amado hermano, ¿cuál sería el aguijón de Pablo? ¿Cuál sería? Hay muchas teorías en relación a la pregunta. La verdad es que la Biblia no dice claramente cuál era el aguijón de Pablo. Lo importante de esto es la gracia. La gracia. Pero yo personalmente creo que el aguijón de Pablo fue la vista. En muchos pasajes da a notar que le era a él difícil escribir. Y por lo tanto, eso le obstaculizaba en su trabajo. Este aguijón era un impedimento en su ministerio y pidió que fuera removido, pero Dios se negó a hacerlo. Pablo era una persona muy autosuficiente. Así que, mi amado hermano, este aguijón debió ser dificultoso para él, muy difícil. Pero esto lo mantuvo humillado, esto lo mantuvo humilde. Aunque Dios no le quitó esa aflicción, ese dolor físico que tenía, le prometió demostrar su poder en Pablo. Demostrarle el poder que Dios tiene para él. Nuestras debilidades, mi amado hermano, no solo nos ayudarán a desarrollar nuestro carácter cristiano, sino que también profundizarán nuestra adoración a Dios. Cuando los obstáculos vienen, debemos depender de Dios. Solo la labor, escuche bien, mi amado hermano, y con esto termino. Solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene un valor perdurable. Le repito, mi amado hermano, solo la labor que se cumple en su poder nos hace efectivos para Él y tiene valor perdurable. Entonces los obstáculos son para aprender, para estar más cerca de Él, más fortalecidos, más firmes. Así que cuando tenga pruebas, mi amado hermano, quizás usted ahora mismo tiene un aguijón. Ponga en las manos de Dios. Humíllese y Dios le exaltará. Muchas gracias.